Hola, ¿qué tal, hermanos? Muy buenas tardes. Gracias a Dios porque pues podemos continuar, ¿verdad? Podemos seguir aquí congregados en línea. Gracias a Dios por el programa. Gracias, hermanos. Gracias por este tiempo también en el que podemos alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios, en el que podemos, pues también dice la palabra de Dios, está alguno alegre y cante alabanzas, ¿verdad? Y podemos expresar también nuestro gozo, nuestra alegría, nuestro agradecimiento para con nuestro Señor, pues a través de cada uno de estos cantos, cada una de las partes del programa. En verdad, hermanos, que gracias a Dios por lo que el Señor nos ha permitido. Y bueno, hermanos, pues ahora es el tiempo de la enseñanza, es el tiempo de la predicación y pues quiero invitarles, hermanos, a que vayamos ahí en nuestras Biblias, que las tengamos listas, que podamos estar preparados ya para poder escudriñar la palabra de nuestro Dios. Y bueno, hermanos, pues este es el mes en el que el mundo ha decidido celebrar el amor y la amistad, más específicamente, ¿verdad? El 14 de febrero, el día de mañana, por lo que aprovechando que este tema, ¿verdad? Este tema sobre el amor y la amistad está fresquecito, creo que sería bueno que contestemos la pregunta que, de acuerdo a nuestra serie de temas, ¿verdad?, que estamos estudiando, preguntas que nos inquietan y zarandean nuestra fe, pues que estaremos estudiando en esta tarde, ¿verdad?, en este momento. Y es que en el amor y la amistad, hermanos, no todo es miel sobre hojuelas. Pues sí, pues no siempre es fácil. Tenemos que reconocer que no siempre es fácil mostrarnos amigos y amar a todos, ¿cierto? Estarán de acuerdo conmigo. Hay personas con las que verdaderamente muchas veces cuesta trabajo y se batalla. Y es que no resulta nada fácil hacerlo, y en ocasiones a veces no llegan a dar ganas de hacerlo, pues hay algunos que son difíciles de soportar y que llegan a hacernos daño, ¿verdad? Que nos lastiman, que nos ofenden, que nos hacen daños, que son como cuchillito de palo, ¿verdad? Son alacrancitos, ¿verdad? Son piedritas en el zapato, por lo que llega a surgir la pregunta, ¿verdad? Esa pregunta que llega a inquietar nuestra mente y que llega a zarandear nuestra fe. ¿Debo amarle aunque no me caiga bien, verdad? Es algo que debo hacer, hermanos. Y bueno, esta pregunta no se encuentra tal cual, ¿verdad?, en la Biblia. Sin embargo, sin duda que muchas veces llega a surgir ante lo que la palabra de Dios nos enseña que necesitamos hacer, ¿verdad?, con respecto al amor y a la amistad. ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí o no? A ver, seamos sinceros. De repente hay alguien que cuesta trabajo amar y que cuesta trabajo amarle, ¿verdad? Y nos cuesta trabajo ser amigables con esa persona. ¿Sí o no? A veces llega a haber personas así. ¿Sí o no? De repente hay alguien que no llega a caer bien, ¿verdad? Que dice simple y sencillamente no me cae. En verdad, hermanos, que siendo muy honestos, muy a menudo llega a suceder esto. Por lo que en un momento más estaremos escudriñando las Escrituras y contestando esta pregunta. ¿Debo amarle aunque no me cae bien? Pero antes, hermanos, quiero invitarles a que pongamos en las manos de nuestro Dios este tiempo, que vayamos a nuestro Dios y le pidamos que Él nos dirija, que Él nos ayude, que podamos concentrarnos, que podamos tener, ¿verdad?, toda nuestra atención en su palabra, que no haya nada que nos distraiga, de tal manera que podamos escudriñar su palabra y que podamos aprender, ¿verdad?, lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Y más, ¿verdad?, con esta pregunta que, como lo decía, ¿verdad?, pues tiene que ver con lo que en este mes, ¿verdad?, el mundo ha decidido celebrar y que pues nosotros lo utilizamos también, ¿verdad?, como pretexto para poder resaltar principalmente el amor de nuestro Dios, pero también, ¿verdad?, poder celebrar ese amor y esa amistad, esa bendición que tenemos a través de ellos. Pero es importante que contestemos también esta pregunta. Pero antes, hermanos, hagamos una oración, pongamos en las manos de nuestro Dios este tiempo. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder meditar y escudriñar tu palabra. Queremos pedirte, Señor, por favor, que tú tomes control de este tiempo, que nos dirijas en el estudio de tu palabra, Señor, que hables a nuestro corazón, que nos muestres lo que tu palabra dice con respecto, Señor, a esta pregunta que estaremos contestando hoy. Ayúdanos, Señor, como siempre lo haces, aplica a nuestra mente, a nuestro corazón, tu palabra, en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, la pregunta que estamos estudiando es, ¿debo amarle aunque no me caiga bien?
¿Cuál es la respuesta, hermanos? De acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. Creo que sabemos la respuesta, ¿verdad? Cuando hemos escudriñado la palabra de Dios, sabemos cuál es la respuesta ante esto, hermanos. Y bueno, yo creo que estarán conmigo de acuerdo que la respuesta es número 1, sí, ¿cierto? Sí, porque Dios nos lo manda a hacer con todos. ¿Debo amarle aunque no me caiga bien? ¿Cuál es la respuesta? Número 1, sí, porque Dios nos lo manda a hacer con todos. No solo con algunos, sino con todos que necesitamos buscar la paz y el amor. No solamente con ciertas personas. No ciertas personas con las cuales nos es fácil hacerlo. No solo con aquellas personas que nos corresponden, ¿verdad? O nos tratan bien. No, Dios nos muestra que es necesario hacerlo con todos. Con todos necesitamos buscar la paz y el amor. Y en la palabra de Dios lo podemos ver. Por ejemplo, ahí en Hebreos 12:14 nos dice, seguid la paz con todos. No dice solamente con algunos o con los que te traten bien. Dice, seguid la paz con todos. Ahí en 1 Tesalonicenses 5:15 dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Dice, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros. Dice, y para con todos. Dice, y para con todos. También ahí en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 3, en el versículo 12, nos dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor. Dice, unos para con otros. Y luego dice, y para con todos. Unos para con otros y para con todos. En Romanos 12:18, ¿verdad? Que lo conocemos y también estaremos estudiando. Ahí al final nos dice, estad en paz ¿con quiénes? Con todos los hombres. Es algo que debemos de buscar con todos. Ahí arribita, ¿verdad? En el versículo 17, de ahí mismo el capítulo 12 nos dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, delante de todos los hombres. Así que Dios no solo quiere que manifestemos nuestro amor y busquemos la paz con algunos, sino con todos. Y miren lo que nos dice la palabra de Dios también, aún con los difíciles de soportar, aún con aquellas personas que son difíciles, que cuesta trabajo soportarles. Miren lo que dice ahí en Primera de Pedro, quiero invitarles a que me acompañen, Primera de Pedro 2, versículos 17 y 18. Primera de Pedro 2, 17 y 18. Dice así la palabra de nuestro Dios. Primera de Pedro 2, 17 y versículo 18. Dice así el versículo 17. Honrad a todos. ¿Honrad a quiénes? ¿Respetar a quiénes? A todos. Amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Y luego dice en el 18, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque es bueno, ¿verdad? Es fácil hacerlo cuando nuestros amos, cuando otras personas, ¿verdad? Pues son buenos, son afables con nosotros, pues es fácil, ¿verdad? Sujetarnos a esas personas, corresponderles. Pero dice aquí, no solamente con ellos, sino también a los difíciles de soportar. Así que, hermanos, Dios no solo quiere que manifestemos nuestro amor y busquemos la paz con algunos, sino con todos, aún con los difíciles de soportar. Y más aún, fíjense lo que la palabra nos dice, es necesario hacerlo con todos, aún con aquellos que nos llegan a hacer el mal. Qué difícil es esto. Aún con aquellos que nos llegan a hacer mal, aún con aquellos que se llegan a levantar como enemigos, aún con ellos. Miren lo que dice ahí en Mateo 5 del 38 al 48. Mateo 5, del 38 al 48. ¿Sí? Vamos a leerlo, hermanos. Mateo 5, 38 al 48. Y vamos a leerlo en forma alterna. ¿Me ayudas, Alexita? Que hoy es el cumpleaños, ¿verdad? De Alexita, y gracias a Dios, ¿verdad? Por ello. Pero vamos a leerlo ahí. Mateo 5, del 38 al 48. ¿Sí? Entonces, yo leo el 38. Alexita el 39 y nos unimos en el 48, ¿sí? Fuerte, Alexita. Dice así, oíste que fue dicho, ojo por ojo
y diente por diente. 39. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y el que quiera ponerte en pleito, dice, y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hermanos, y lo mismo podemos ver en el pasaje paralelo. Vamos a Lucas capítulo 6, versículo 27 al 36. Lucas capítulo 6, 27 al 36. Y bueno, nuevamente leámoslo en forma alterna. Si me permiten, yo leeré el 27, luego Alexa, ¿verdad?, junto con ustedes, el 28, y así nos unimos en el versículo 36. Dice así, Lucas 6, Lucas 6, 27, dice: Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso. Hermanos, no podemos decirle a nuestro Señor, como muchas veces tratando de justificarnos y defendernos, llegamos a decir, a ver, hazlo tú, ¿verdad? Cuando alguien nos exhorta a que hagamos algo, ¿verdad? Y sentimos que es algo difícil, es algo complicado, que cuesta trabajo, llegamos a decir, a ver, hazlo tú. En verdad que no podemos decirle eso a nuestro Señor, porque nuestro Señor siempre lo ha hecho. Y aquí nos está mostrando, ¿verdad? Nos ha mostrado ese ejemplo, hermanos. Él hace llover y salir su sol, como lo veíamos ahí, sobre justos e injustos. Él derrama, ¿verdad?, sus bendiciones, ¿verdad? Y hace que salga el sol, ¿verdad? Y que llueva tanto como injustos como con injustos. Nuestro Dios, hermanos, nos ha puesto el ejemplo. Y es necesario que nosotros también lo hagamos, aún con aquellos que nos hacen mal. Así que, hermanos, tiene que ver con el siguiente punto. Debo amarle aunque no me caiga bien. Número 2, sí, porque este es el ejemplo que nuestro Dios nos ha dado. Sí, porque este es el ejemplo que nuestro Dios nos ha dado. Ahí en Romanos 5:8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios nos mostró su amor, aún a pesar de que somos pecadores. ¿De qué manera? Entregando a su Hijo y nuestro Señor Jesucristo, dando su vida a pesar de cómo somos, a pesar de que somos pecadores. Nuestro Dios, hermanos, podría habernos aborrecido por ser nosotros pecadores.
seres humanos necios que una y otra vez hemos infringido su ley de muchas maneras. Sin embargo, no lo hizo, no lo ha hecho. Él nos ama. Nosotros éramos enemigos de nuestro Dios. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y aún así nos amó y nos salvó. Dice ahí en Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y lo mismo lo podemos ver en Efesios 2, ahí del versículo 1 al versículo 5. Efesios 2, versículo 1 al versículo 5, que nos dice así. Y Pablo resalta, ¿verdad?, lo que nuestro Dios ha hecho por nosotros, aún a pesar de cómo éramos nosotros. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y luego dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Por qué? Porque nos amó. Aún a pesar de cómo éramos. Hermanos, Dios nos amó a pesar de cómo éramos. Y nos amó como nadie más nos ha amado, poniéndonos un gran ejemplo, para que nosotros lo sigamos. Miren lo que dice ahí en 1 de Juan 4, del versículo 7 al versículo 11. 1 de Juan 4, versículo 7 al 11. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Qué dice el 8, Alexita? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Lo dice el 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y luego el 10. En este consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Fíjense, aquí en estos dos versículos podemos ver nuevamente el ejemplo de nuestro Dios. En esto se mostró el amor de Dios, dice el 9, para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Luego el 10, en esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es por eso que ahí en Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ante esto, ¿qué nos manda hacer? Dice en el 11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Él nos ha puesto un gran ejemplo y es necesario que nosotros lo sigamos. Y cuando seguimos este ejemplo de nuestro Dios y amamos aún a aquellos que nos es difícil hacerlo, nos mostramos verdaderamente como hijos de nuestro Padre que está en los cielos, como lo leíamos también ahí en Mateo 5. Así es que ante la pregunta, ¿debo amarle aunque no me caiga bien? Hemos visto dos razones, ¿verdad? Que sí, es necesario que lo hagamos. Y vamos por la tercera. Sí, porque el mérito viene cuando lo hacemos. ¿En dónde está el mérito? En amar a aquellas personas que nos es difícil amar. No solamente a aquellas personas que nos es fácil, ¿verdad? Como a mis hijas, ¿verdad? A mi esposa, yo les amo, ¿verdad? Y es algo que se da, ¿verdad? Aunque llega a haber momentos difíciles y a veces luchamos con nuestra carne. Sin embargo, decidimos hacerlo, ¿verdad? Amarles. Pero no solamente a personas que nos es fácil o que personas que queremos, ¿verdad? Y que decidimos hacerlo, sino aún aquellas personas que en ocasiones no queremos, ¿verdad? Y sentimos que nos rehusamos a hacerlo. Ahí está el mérito. Número 3, ¿debo amarle aunque no me caiga bien? Sí, porque el mérito viene cuando lo hacemos. Miren ahí lo que dice ahí en Mateo 5, que leíamos. Mateo 5 en el versículo 46 y 47. Mateo 5, 46 y 47. Dice la palabra de nuestro Dios. ¿Ya lo tienen?
Dice ahí 46 y 47. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? ¿Qué hacemos de más? Si hacemos lo que todos hacen. ¿Qué dice ahí en Lucas 6, 32 al 35? Lucas 6, 32 al 35. Lucas 6, 32 al 35. Dice así la palabra de nuestro Dios. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. De tal manera que es necesario que lo hagamos, porque ahí está el mérito. ¿Debo amarle aunque no me caiga bien? Sí, porque el mérito viene cuando lo hacemos. Cuando tomamos la decisión de hacerlo, ahí es donde viene el mérito, ahí es donde viene la recompensa. Fíjense que la ley mosaica ordenaba amar al prójimo. Lo podemos ver ahí en Levítico, ¿verdad? Acabamos de pasar por Levítico en nuestra lectura consecutiva y ahí Dios lo manda, ¿verdad? Ahí en el capítulo 19, así como podemos ver también que nuestro Señor Jesucristo después, ¿verdad? Lo resalta la importancia y Él da ese mandamiento, ¿verdad? Que era importante amar a nuestro prójimo, amarnos los unos a los otros. Así que la ley mosaica ordenaba amar al prójimo. Sin embargo, algunos maestros en los tiempos de Jesús añadieron una aplicación errónea, una aplicación opuesta y maligna, en la que a la par, ¿verdad?, de amar a nuestro prójimo, se mandaba aborrecer al enemigo. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo, ahí en el versículo 43, ahí en Mateo, dijo, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, ¿verdad? Él lo está resaltando. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo puso en orden, ¿verdad? Resaltando que todas las personas son nuestros prójimos, incluso nuestros enemigos, por lo que es necesario amar, bendecir, hacer el bien y orar por nuestros enemigos, no solo por nuestros amigos. Pues el mérito está no en solo amar a los que nos caen bien, a los que nos tratan bien o nos hacen favores, sino también cuando lo hacemos con aquellos que nos cuesta trabajo hacerlo. Ahí está el mérito. Ahí es donde viene la recompensa. Ahí es donde nuestro Padre Celestial se agrada. Ahí es donde damos testimonio que verdaderamente somos sus hijos y que estamos siguiendo su ejemplo. Así es que, ¿debo amarle aunque no me caiga bien? Sí. Y vamos por la cuarta. Cuarta razón, sí, porque el hacer acepción de personas es pecado. El hacer acepción de personas es pecado. Y cuando lo hacemos de esta manera, estamos haciendo acepción de personas. Porque estamos diciendo, a ti sí te amo, ¿verdad? A ti sí te amo, pero a ti no. Porque no me caes bien. Eso es hacer acepción de personas también. Miren lo que dice ahí en Santiago, capítulo 2, versículo 1 al 10, con respecto a este tema en general de hacer acepción de personas. Santiago 2, versículo 1 al 10. Santiago 2, versículo 1 al 10. ¿Debo amarle aunque no me caiga bien? Sí, porque el hacer acepción de personas es pecado. Y vamos a leerlo ahí en forma alterna, Santiago 2, del versículo 1 al versículo 10, ¿verdad? Si me permiten, yo nuevamente leo el versículo 1, ustedes el versículo 2, ¿verdad? Y así nos vamos hasta el versículo 10. ¿Qué dice? Dice Santiago 2, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. 2. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso. Y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado.
No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre, no os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Aquí podemos ver un caso de imparcialidad, podemos ver un caso de acepción de personas, de discriminación podemos ver. Aquí en el ejemplo, ¿verdad?, que Santiago nos está mostrando, era un problema que estaba sucediendo en las congregaciones, ¿verdad?, que llegaba una persona con dinero, pudiente, ¿verdad?, rica, y lo veían con buenos ojos, ¿verdad?, lo trataban amablemente, ¿verdad?, con amistad, con amor, con cariño, ¿verdad?, con bondad. Siéntese, ¿verdad?, con preferencia, siéntese usted aquí, ¿verdad?, un buen lugar, y estaban. Pero cuando llegaba una persona pobre, ¿verdad?, entonces le veían y le menospreciaban, le tenían en poco, ¿verdad?, no le trataban bien, y decía, estate tú ahí, o siéntate tú aquí, va con mis pies, ¿verdad?, y lo trataban mal. Y entonces Santiago les habla, dice, es que esto no debe de suceder. Porque cuando ustedes hacen eso, están incurriendo en un pecado, que es el hacer acepción de pecados. Es algo que no agrada a Dios. Hermanos, y como mencionaba yo, nosotros también podemos caer en este pecado de hacer acepción de personas cuando decidimos no amar a aquellas personas, nos rehusamos a amar a esas personas que no nos caen bien, aquellas personas, ¿verdad?, que nos hacen mal, ¿verdad?, aquellas personas que nos cuesta trabajo, que nos es difícil, ¿verdad?, amarles, mostrarnos amigables con esa persona, que son difíciles de soportar. Estamos incurriendo en esto. Hermanos, ¿debo amarle aunque no me caiga bien? Sí, porque el hacer acepción de personas es pecado. La palabra de Dios nos muestra aquí en el versículo 1 que nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo nunca debe estar asociada con acepción de personas, con discriminación, con parcialidad, lo cual también sucede cuando no queremos amar a los que no nos caen bien. Y es que nuestro mismo glorioso Señor no mostró parcialidad. Él no ha cometido, nunca ha mostrado esa acepción de personas. Ahí en Deuteronomio 10, versículo 17 nos dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible. Dice que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Y luego en Hechos capítulo 10, versículo 34, ¿verdad? El apóstol Pedro, ¿verdad?, cuando va con Cornelio, ¿verdad?, y se da cuenta de lo que está sucediendo ahí, cómo tenían esa hambre de escuchar la palabra de nuestro Dios, aceptan, ¿verdad?, con agrado el evangelio, ¿verdad?, con convicción, con fe, ¿verdad?, se arrepienten de sus pecados, ven lo que Dios está haciendo en sus vidas, y él expresa estas palabras ahí en Hechos 10:34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Dios dice que Dios no hace acepción de personas, porque eso es algo que cometían, esa discriminación, ¿verdad? En el pueblo judío, aquellos religiosos que no veían con buenos ojos a los gentiles, los veían como enemigos, pero Dios les mostró que ama a todos y la oportunidad es para todos y de salvación, y ahí lo podemos ver. Así que si Dios no hace acepción de personas, tampoco debemos hacerlo los que hemos puesto nuestra confianza en Él. Tampoco debemos hacerlo nosotros, que hemos puesto nuestra confianza en Él. Además de que si favorecemos más a algunas personas que a otras, como lo podemos ver aquí en Santiago, cometemos pecado.
pues somos culpables de violar la ley, dice en el 9. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Así que tenemos que amar a todos, aunque no nos caigan bien. Esta es la ley real de Dios. Dice en el versículo 8, si en verdad cumplís la ley real conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Porque no es suficiente con cumplir algunos aspectos, ¿verdad? Que Dios nos manda y otros no. Dice en el versículo 10 que si incumplimos algunos, si infringimos algunos, nos hacemos culpables de todos. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Nos hacemos culpables de todos, porque es pecado. Así que, hermanos, ¿debo amarle aunque no me caiga bien? Sí, y vamos a la quinta razón. Sí, porque el no hacerlo será de tropiezo para mí. El no hacerlo será de tropiezo para mí, principalmente para mí. Sin duda que será de tropiezo para otros, pero también lo será para mí. ¿Debo amarlo aunque no me caiga bien? Sí, porque el no hacerlo será de tropiezo para mí. Miren lo que dice ahí en 1 de Juan 2, 9 al 11. ¿Será de tropiezo para otros? Estaremos dando un mal testimonio porque nuestro Señor Jesucristo dijo que en esto conocerán que somos sus discípulos, si tuviéramos el amor los unos para los otros, y si no lo hacemos, entonces seremos de piedra de tropiezo para otros, de mal testimonio, pero también lo seremos para nosotros. Será de tropiezo para mí. Miren lo que dice ahí en 1 de Juan 2, versículo 9 al versículo 11, 2, 9 al 11, ayúdenme a leerlo por favor. 1 de Juan 2, 9 al 11, ¿qué dice? El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía, ¿y qué dice? En tinieblas. Y luego que dice el 10, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo, porque el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Una vez más, ¿qué dice? En el 9, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano y permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. El rehusarnos a amar a alguien es perjudicial para nosotros, pues hace que estemos en tinieblas y no en luz, lo que nos impide estar en comunión con nuestro Dios. Ahí en 1 de Juan, capítulo 1, versículos 5 y 6 nos dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Cuál verdad? De que Dios es luz y que no hay ningunas tinieblas en él. Es por eso que si nosotros decimos que estamos en comunión con él, que estamos bien con Dios, ¿verdad? Pero nosotros andamos en tinieblas, estamos mintiendo. Porque en Dios no hay tinieblas. Él no puede convivir con las tinieblas. Hay cosas que no se pueden mezclar, la luz y las tinieblas. Donde hay luz no hay tinieblas. Donde hay tinieblas no hay luz. De tal manera, hermanos, que cuando nosotros aborrecemos, no queremos, nos rehusamos a amar a aquellas personas que no nos caen bien, estamos incurriendo en este error. Estamos incurriendo en este error, hermanos, y es perjudicial para nosotros, porque no podemos estar en comunión con Dios, de donde viene todo lo que necesitamos. Así que no podemos estar en comunión con Dios si nos rehusamos a amar a alguien, además de que tropezaremos y perderemos el rumbo, porque las tinieblas han cegado nuestros ojos. Dice ahí en el versículo 10 y 11, el que ama a su hermano y permanece en luz, el que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Todo lo contrario, ¿verdad? Cuando aborrecemos a nuestro hermano, cuando no le queremos amar. Todo lo contrario. De tal manera, hermanos, que tropezamos. Y luego dice el 11, perdemos el rumbo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Le han cegado los ojos. Así que, hermanos, el rehusarnos a amar a alguien es perjudicial para nosotros, pues si no podemos amar a nuestro prójimo, ¿cómo podremos amar a Dios, que es el más grande mandamiento de todos? ¿Cómo podremos amar a Dios, que es el más grande mandamiento de todos?
Miren lo que dice ahí en Primera de Juan, capítulo 4, del versículo 20, en el versículo 20 y 21. Primera de Juan 4, 20 y 21. ¿Cómo vamos a poder amar a Dios si no podemos amar, verdad, a las personas que nos rodean, que hemos visto? Dice aquí a nuestro hermano, personas cercanas, a personas, verdad, con las cuales convivimos, que personas que con las que vemos, verdad. Dice en el versículo 20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Así que, hermanos, meditemos ante esto. ¿Hay alguien que nos está costando trabajo amarle? ¿O que nos hemos estado rehusando amarle? Hermanos, pidámosle perdón a Dios por ello. Y pidámosle que nos ayude a amarle como Él nos ha amado. La siguiente semana, hermanos, estaremos contestando la pregunta, ¿cómo podemos amar y buscar la paz con todos? Estaremos contestando esa pregunta, ¿verdad? Porque es importante, bueno, ok, tomo la decisión de hacerlo, pero ¿cómo le hago? Lo estaremos contestando. Pero en esta tarde, hermanos, es importante que meditemos y que reflexionemos. ¿Hay alguien que nos está costando trabajo amarle? Puedes bajarlo tantito, a lo mejor. ¿Hay alguien que nos está costando trabajo amarle o que nos hemos estado rehusando amarle? ¿Hay alguien que nos está costando trabajo, verdad? Que nos cuesta trabajo manifestar nuestro amor o que nos hemos estado rehusando, porque puede ser. A veces nos cuesta trabajo, ¿verdad? Hacerlo, pero aún así, con la ayuda de nuestro Dios, lo hacemos, ¿verdad? Y buscamos hacerlo, ¿verdad? El Señor nos ayuda y es con ese amor, ¿verdad? Como estaremos viendo que Él ha derramado, ¿verdad? A través de su Santo Espíritu y lo hacemos. Pero hay ocasiones en las cuales nos rehusamos, ¿verdad? Nos rehusamos, hay una resistencia para hacerlo, pero ¿por qué? No, yo no lo voy a amar, no, yo no. ¿Por qué? Porque esa persona tal vez te ha herido. Tal vez esa persona te ha jugado mal, tal vez esa persona te ha criticado, hablado tras sus espaldas, ¿verdad? Te ha injuriado, tal vez esa persona se ha portado mal para contigo, ¿verdad? Tal vez esa persona pues no te trata bien, ¿verdad? Tal vez esa persona pues ha buscado, ¿verdad? Ponerte el pie, no sé, y llega a estar ese malestar en tu corazón, esa resistencia, ¿verdad? ¿Hay alguna persona ante la cual nos hemos estado rehusando amarle? Hermano, si es así, es necesario que le pidamos perdón a Dios por estar infringiendo su ley, por estar incurriendo en este pecado, por estar incurriendo en este error, por no estar siguiendo su ejemplo, y pidámosle que nos ayude a amarle como Él nos ha amado. Que Él nos ayude a manifestar ese amor. Hermanos, pidámosle a nuestro Dios que Él nos ayude si es necesario, ¿verdad? Porque a veces bien es necesario eso, el perdonarle, para poder manifestar nuestro amor, para poder amarle. Claro que hay en ocasiones, ¿no?, en donde es sabio, ¿verdad? Pues ese distanciamiento. Pero es muy diferente el rehusar amarnos a esa persona, el aborrecerle, guardarle resentimiento, rencor en nuestro corazón, el odiar a esa persona, el desearle el mal. Hermanos, si nosotros hemos estado incurriendo en esto, pidámosle perdón a Dios y tomemos la decisión de cambiar. Pidámosle que nos ayude a amarle como Él nos ha amado, porque por ahí comienza, por esa decisión. Dios nos ha dado libre albedrío y aun cuando Él nos quiere ayudar para poderlo hacer, no es posible si nosotros no decidimos hacerlo. Así que decidamos hacerlo y pidámosle que Él nos ayude a hacerlo. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. En verdad que no es fácil, Señor. Tú nos conoces, sabes cómo luchamos, cómo batallamos, Señor, en hacer esto. Y hay en ocasiones que nos cuesta mucho trabajo. Hay en ocasiones inclusive que nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva, ¿verdad?, a rehusar, amar a aquellas personas que no caen bien, ¿verdad? Aquellas personas que nos han hecho mal, que nos han maltratado, Señor. Pero te pedimos, Señor, que tú nos ayudes. Perdónanos, Señor, por haberlo hecho si es que lo hemos hecho.
Ayúdanos, Señor, si es necesario, a perdonarles. Ayúdanos, Señor, a tomar esta decisión de amarles. Ayúdanos a no hacer acepción de personas. Ayúdanos a amar aún a aquellas personas que no nos es fácil hacerlo, que nos cuesta trabajo, aquellas personas que son difíciles de soportar, aún aquellas personas que nos hacen el mal, ¿verdad? Que no nos tratan bien. Ayúdanos a tomar la decisión de amarles como tú nos has amado. Ayúdanos, Señor, a poderlo hacer. Te lo pedimos, Señor, te necesitamos porque solamente con tu ayuda es posible. En el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pues muchas gracias por su atención. Gracias a Dios, ¿verdad? Porque el Señor nos ha permitido el poder tener, ¿verdad? Este tiempo y poder escudriñar en la palabra de nuestro Dios, hermanos. Y celebremos el amor de nuestro Dios, ¿verdad? La manera en la cual nos ha amado, regocijémonos en su amor, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice que dice ahí en Corintios, ¿verdad? Dice que es como el amor, ¿verdad? Es algo que nos ha envuelto, ¿verdad? Y que no podemos zafarnos de ese amor, hermanos. Gracias a Dios porque nos ha dado esa oportunidad de experimentarlo, hermanos. Pero no solamente es para que lo quedemos, sino para que lo manifestemos a otros, ¿verdad? De tal manera, hermanos, que disfrutémoslo también, pues tomando esta decisión de amar a todos, ¿verdad? Y buscar la paz con todos. Bien, hermanos, pues vamos a continuar con el programa. La familia Lechuga Quillo, ¿verdad? Les mandamos saludos, les mandamos un fuerte abrazo. Que el Señor les bendiga. Continuemos, hermanos.